El doctor Reutemann evidentemente no pudo asistir. Empezamos con el doctor Ragazzi Guillermo, el registro público en la era digital, libro 2, página 137. Hola, hola. Acá tengo que estar, ¿no? Por la tele, sí. Así sale en primer plano. Muy buenos días. Muy buenos días nuevamente. La verdad es un gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones con tan distinguidos colegas. No voy a repetir nuevamente porque se me consumen los segundos. Muchas gracias. En realidad quizás lo que voy a comentarles o transmitirles ya ustedes lo habrán escuchado. Y escucharon de voces muy jóvenes. Y la doctora Calcaterra en el panel anterior señaló que era realmente muy elogiable que todas estas ideas nuevas de renovación, de cambio, de proyección, emergieran de los jóvenes. Y uno lo ve a través de las ponencias que han presentado. Bueno, la verdad es que yo me siento rejuvenecido. Y le pido disculpas a los jóvenes si por ahí se me escapa alguna vetusta idea. Pero trataré de hacer un esfuerzo muy grande de aquellos que nos hemos educado dentro de aquellos parámetros analógicos y hoy tenemos que hacer un enorme esfuerzo para incorporarnos a este mundo digital. Yo no sabía este esquema de los 4 o 5 minutos disponibles si no hubiese dividido la ponencia en 2 partes y hubiese gozado de 10 minutos. El registro público y la era digital. Pero bueno, así estamos y comenzamos. En primer lugar, lo que voy a decirles parte de un presupuesto y es el reconocimiento de mi parte y el valor que le asigno al rol de los registros públicos. Sé que es un tema de debate, lo podemos debatir extensamente, pero voy a partir de ese presupuesto para señalar en todo caso que si el desafío que tiene el derecho societario es tratar de solucionar los problemas y darle una respuesta favorable a los empresarios, a sus requerimientos y a sus necesidades, sin duda el derecho societario va a tener que seguir acompañando de un régimen de publicidad en materia comercial y en materia societaria en particular que acompañe ese proyecto de derecho societario futuro, de ese desafío que tiene el derecho societario. Y en aras de pensar en esta estructura del régimen de publicidad, ahí adquiere una relevancia significativa el rol de los registros públicos. Y de registros públicos que estén ayornados a la era digital, al siglo digital. Y entonces aquí viene un poco el tema de la ponencia. Y comencé a pensar que para ello quizás lo primero que deberíamos pensar es tratar de analizar la posibilidad de contar con una normativa básica de orden nacional que esté referida a la organización y funcionamiento de los registros públicos, cosa que en realidad no tenemos, porque como todos sabemos, el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015 omitió este tema. No vamos a entrar en las explicaciones que se dieron en su momento por qué el registro público delegó en definitiva en los organismos locales la organización y funcionamiento de los registros. Pero la realidad es que no lo tenemos. Y yo creo que deberíamos, por lo menos, contar con algunas normas básicas que nos lleven a generar reglas claras sobre ciertos temas que hoy en la actualidad plantean algunas diferencias, interrogantes, omisiones y contradicciones si uno mira o analiza las reglamentaciones de las 24 jurisdicciones del país. Y en ese sentido, en primer lugar, quizás podríamos seguir el modelo del proyecto Código Civil Unificado de 1998, que traía un capítulo referido al registro público, digo bien, de actividades especiales. ¿Y cuáles son esas normas básicas a las cuales estamos proponiendo? En primer lugar, la ubicación funcional de los registros.
gran tema. En segundo lugar, las facultades del registrador, el alcance de esas facultades, la competencia de los registros, los datos y documentos que deben inscribirse, los efectos de las inscripciones, y un tema muy importante que ha dado lugar también a muchos conflictos, el acceso irrestricto a la documentación que obra en los registros, sin ninguna otra exigencia ni acreditación de intereses legítimos, porque en realidad esos documentos son públicos y deben ser expuestos a la gente y a los interesados. En segundo lugar, el otro tema es tratar de revitalizar el Registro Nacional de Sociedades y el Registro Nacional de las Personas Jurídicas. Como ustedes saben, a partir de la Ley 27444, la autoridad de aplicación de los registros nacionales ha quedado a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y con muy buen criterio ha iniciado un incipiente registro de sociedades, de asociaciones, de fundaciones y de cooperativas, incorporando información que le provee la AFIP. De modo tal que hoy podemos ingresar a ese registro y encontrar información sobre el tipo de persona, la denominación social, el domicilio fiscal y legal, incluso referencias sobre el contrato constitutivo, pero a esto hay que darle mayor vitalidad. Y esto debe provenir de los registros locales. Los registros locales deben proveer información a este centro informativo nacional, a este registro nacional, que es vital para nuestro país, que es vital para los empresarios. No solamente el control de homonimias, sino también agregar otro tipo de información, que en materia de asociaciones civiles, en materia de fundaciones y cooperativas, vale el comentario, esto es importante no solamente para los particulares, sino también para los gobiernos, nacional o provinciales, a partir de los cuales con cierta información pueden diseñar políticas públicas, programas de acompañamiento en referencia a las actividades que se despliegan. De modo tal que ahí tenemos otro campo que debemos profundizar. Y fundamentalmente, y tengo que abreviar esta explicación o este comentario, el tema de la tecnología. Como todos sabemos, la tecnología no solamente ha impactado en nuestras relaciones interpersonales, sino que también ha impactado fuertemente en las empresas. Hoy, en ese mercado ampliado, producto de la globalización o de la glocalización, como diría Jeremy Rifkin, participan empresas, participan unicornios, participan las empresas tecnológicas, las pymes, las redes. Es un complejo muy grande unido por redes que están interconectados y que resultan interoperativas. Ahora, ¿cómo participa? ¿Cómo participa, digamos, el registro público si no es a través de la incorporación de medios digitales? De modo tal que el desafío que tenemos por delante es tratar de concretar, de profundizar lo que inició la Ley 27.349 cuando incorporó por primera vez en el país la posibilidad de que una sociedad se constituyera por medios digitales. Y no solamente se constituyera, se registrara e inscribiera. Y no solamente eso, que los libros y la contabilidad fuera llevada por medios digitales. Y no solamente eso, sino que se creara por primera vez el registro de sociedades por acciones simplificadas. Y cuando uno mira y escucha la evolución que se ha seguido en esta materia con organismos que han incorporado los medios digitales y que no solamente las SAS pueden hoy inscribirse a través de medios digitales, sino a través de personas jurídicas en general, uno está señalando que ese es el camino. Acá no hay vuelta atrás. Se terminó esto de pensar en el soporte papel como medio de incorporación de documentación. Y este objetivo que tenemos por delante, debemos aferrarnos a él, ser consecuentes, porque eso es lo que tenemos como diseño del registro público. El registro público no puede brindar otra información que no sea por medios digitales a ese mercado.
Y ese mercado lo está necesitando porque hay muchas empresas que no pueden funcionar e incluso hacen a su propia existencia si no cuenta con información que proveen los registros públicos, información que sea transparente, que sea actual, que sea cierta, que sea fiable. Y ese es el diseño que nosotros estamos pensando sobre el registro público. El registro público, y cierro, no es solamente en este proyecto y en este futuro, no es solamente un depósito de papeles digitalizados. El registro público debe ser un factor coadyuvante para el desarrollo y el crecimiento del país. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, la señora Elizabeth Zafar, la utilización de entornos virtuales en relación a la registración societaria en la provincia de Salta. Libro 2, página 149. Muy buenos días. Primero y principal, celebro que en esta jornada se debatan temas como la tecnología de la información y de la comunicación y que se enriquezcan los debates con las ponencias que se han ido presentando, que van más o menos en general en el mismo sentido. Actualmente hay una clara diferenciación entre las ciencias informáticas y las ciencias jurídicas, lo que nos demanda a poder armonizar las mismas a través de una hermenéutica jurídica que sea rápida. Salta era una de las pocas jurisdicciones del país que mantenía el registro público dentro de la órbita del Poder Judicial. Era el juzgado de Minas, bueno, dos materias totalmente diferentes, Minas y en lo comercial de registro. Cuando se sanciona la ley que aprueba las sociedades por acciones simplificadas, Salta, a posterior de esta ley nacional, dicta una ley provincial que establece la creación del registro dentro nuevamente de la órbita del Poder Ejecutivo y también la creación de un registro específico para las sociedades por acciones simplificadas. Con ello se realizó todo un trabajo arduo de armonización entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y por acordada lo primero que se resuelve es remitir todos los legajos que correspondían a las sociedades por acciones simplificadas y crear este registro digital. Y después todo el resto de las sociedades, digamos, de los distintos tipos societarios que estaban constituidos. ¿Qué demandó esto? Que, por ejemplo, en el caso de las sociedades por acciones, que había un doble control ante el Poder Judicial y luego inspección de personas jurídicas, se aunara y se crea la Subsecretaría de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo actualmente. Digamos, va cambiando de nombre de acuerdo a cada Poder Ejecutivo imperante. Este registro, ¿qué medidas tomó en relación a las SAS concretamente, que es el trámite que arroja la simplicidad a través de los medios tecnológicos? Que se va a permitir la creación por este medio express, llamémosle, siempre y cuando que reúna 3 requisitos. La integración del capital sea a través de una cuenta bancaria, los otorgantes sean personas humanas y que se respete el modelo tipo y el acto constitutivo que la misma dependencia establece. Y un poco lo que decía en el panel anterior, la salvedad de no firmar con color azul se establece a través de la incorporación de la irrupción de la firma digital. Entonces, un acto constitutivo que sea un documento electrónico con firma digital establecida da la certidumbre necesaria para tener seguridad jurídica en el medio. En los albores en los que nosotros estamos, para mí sí, dentro de la cuarta revolución industrial, si nosotros no nos ayornamos a este nuevo desafío que es la tecnología de la información y la comunicación, a través de la utilización de la firma digital correctamente, a través del documento digital, a través del blockchain, a través de todas las herramientas que los entornos virtuales nos han permitido y que de alguna manera han venido para quedarse a través de la pandemia que hemos atravesado hace 2 años atrás. Si esto coadyuva a la desburocratización de los trámites, bienvenido sea.
Y si nosotros nos preparamos o mantenemos la vieja escuela, digamos, del soporte papel permanentemente, estaremos aptos para un mundo que ya no es el mismo, o sea, y no es en el que nos desenvolvemos. Entonces, yo celebro la llegada de la tecnología. Creo que es necesario un registro nacional de algoritmos. Los controles estatales tienen que ser concretos. Hay toda una corriente legiferante que viene en consonancia de estas nuevas irrupciones, pero sin lugar a dudas nos va a permitir no solamente cuidar de la seguridad jurídica, sino también cuidar del medio ambiente, utilizando menos papel y protegiendo la casa común, que es el lugar donde habitamos todos. Muchísimas gracias. Perfecto. A continuación, el doctor José Sala Mercado y Efraín Richard, en Registros Informáticos y Derecho Societario, una garantía TECH que revitaliza la eficiencia. Página 155 del libro 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no está el maestro Hugo, porque tiene que estar en otra sala, pero está la Sole, así que si está la Sole me apoyará, cálculo. No, la idea de esta ponencia que hicimos con Hugo es porque evidentemente, ayer Manu Tanoira habló sobre la tokenización de acciones, no voy a reiterar demasiado de eso, pero es necesario para empezar a hablar de tokenización de acciones que tengamos registros digitales, eso va de suyo, ¿no es cierto? Es decir, si no tenemos registros digitales y si en alguna jurisdicción de la digitalización volvemos al papel, entonces ya esta ponencia no tiene sentido. En cuanto a lo que es Córdoba, por ejemplo, que sí tenemos registros digitales, gracias a Dios, y el CIDI funciona bastante bien, acá hay una de las genias encargadas del asunto, sin perjuicio de que siempre hay que poner un pero, porque siempre se puede mejorar. Entonces, mi pero es que a mí no me gusta realmente que los libros los llevemos en una plataforma del Estado, ya lo he dicho muchas veces, pues yo puedo tener la llave, como tengo la contraseña para poder entrar al depósito, pero si ese depósito no es mío, porque la plataforma es del Estado y el servidor es del Estado, y más de una vez hemos preguntado al gobierno de la provincia dónde está el servidor y no nos han contestado, entonces desde ese punto de vista a mí me gusta más el registro digital con un doble guardado, con un sistema informático seguro, en donde yo pueda también tener, porque además hay otra cosa, si está guardado ese asiento, ¿no es cierto?, que está dentro de los registros, hay cuestiones privadas en los registros societarios, ¿no es cierto? En los libros societarios hay cuestiones de familia, hay modelos de negocio, hay un montón de cuestiones que a mí no me interesa llevarlas en el libro de la plataforma. Distinto que lo que tiene vocación registral se pueda alojar, ¿no es cierto?, en el registro digital. Dicho eso, en materia de la registración de acciones y la tokenización para poder transferir, la tokenización yo creo que es indiscutible en materia de lo que es la realidad hoy, de poder tokenizar y poder transferir a partir de una tokenización. ¿Por qué? Porque lo que hay que discutir es la cuestión operativa, no la tokenización como tal. La tokenización ya hoy está instalada y se utiliza sin ningún problema en un sinnúmero de rubros. El tema es cómo la operativizamos en el derecho societario. ¿Por qué? Y bueno, porque la inscripción de la transferencia es constitutiva. Entonces, si no impacta la transferencia en el registro, de manera que yo transfiero a través del token, lo que yo tengo es un derecho a la acción, pero no tengo el derecho de propiedad de la acción. ¿Por qué? Bueno, porque no soy accionista en tanto y en cuanto eso no esté inscripto. Y esa es la cuestión que tenemos que resolver. Y si lo vamos a resolver a través de un contrato de sociedad o instrumento constitutivo estilo smart contract, en donde yo pueda, entonces, a partir de la tokenización, que automáticamente, una vez tokenizada la acción y transferida a través del token, eso impacte en el registro digital, eso sería un tema sumamente provechoso para que todo se dé automatizado. Un smart contract ya sabemos lo que es un programa de ordenador en donde las partes no manipulan absolutamente nada, cumplido los supuestos, el programa de ordenador ejecuta el resultado, porque eso es un programa de ordenador. Pero el problema que tenemos es si eso observa algunas cuestiones que por autonomía de la voluntad podemos plantear, por ejemplo, cláusulas de arrastre, por ejemplo, derecho de preferencia, asentimiento conyugal, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, está bueno hablar de tokenización, y yo coincido en que hay que hablar de tokenización y que hay que asegurar la tokenización, pero la cuestión es operativa. Y en la cuestión operativa hay que plantearlo cómo lo vamos a hacer de manera tal que todo ese automaticismo que nos gusta y que es célere y que es seguro y que da trazabilidad a través de tecnología blockchain, lo vamos a operativizar de momento que podamos entonces observar todas las garantías que hay que observar para que el hecho del resultado que tenga que dar, ¿no es cierto? Es decir, que cumpla los efectos de la transacción. Simple y cortito, 2 veces bueno sería. Entonces, un abrazo, gracias.
José. Bueno, a continuación la doctora Lorena Schneider, Tecnologización del Derecho Societario. Página 169 del tomo 2. Buenos días, ¿cómo les va? Ya me olvidé de qué tenía que hablar, vengo de otra exposición y bueno. La tecnologización del derecho de sociedades. Felicitaciones a los ponentes que recién han expuesto excelentemente. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnologización del derecho de sociedades? Lo nuevo que tenemos, lo nuevo que ha llegado, que en la pandemia tuvimos algún indicio que ahora salió con el Registro Público de Comercio y la CNB, que implementaron estas reuniones a distancia, hoy no las tenemos más. El mundo está cambiando y el mundo está tecnologizando su derecho de sociedades. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo? Blockchain, los smart contracts que acaba de comentar José, las sociedades sin estatutos, las sociedades sin socios, tokenizadas. Esto es lo que tenemos en el mundo. Iberdrola, una sociedad española con Banco Santander hoy, están probando blockchain y están votando y están premiando a los accionistas cuando tienen más de un 70% de quórum con un dividendo compensatorio. Les dan dividendos por cantidad de acciones que vayan votando cuando llegan al 70% del quórum. Eso es lo que tenemos en el mundo. Sociedades que hoy están analizando tener avatares para que los representen en las asambleas o ser ellos avatares, el metaverso. Eso es lo que está hablando el mundo en España, en Estados Unidos. Y hacia ahí tenemos que ir. ¿Y qué tenemos en nuestra región? En nuestro país no tenemos nada. Recién lo veíamos, por supuesto, estamos avanzando en muchas cosas, pero no tenemos la regulación del blockchain, de la inteligencia artificial, y esto es imprescindible. Quizás cuando estemos hablando aquí, ya todo esto sea viejo. Seguramente los riesgos que tiene el blockchain, los riesgos que tiene la inteligencia artificial, lo que estamos aquí, ya seguramente ya muchos de sus riesgos se hayan disipado y mucho de lo que ya estemos aquí se habrá superado. Pero nosotros tenemos que adecuar el ordenamiento jurídico. La legislación ecuatoriana acaba de ingresar dentro de establecer de modo expreso dentro de su ordenamiento el blockchain. Y esto entonces abre una cantidad de puertas inmensas. ¿Por qué? Porque tenemos que poder regular o de acompañar este cambio tan grande tecnológico que tenemos y que ya se desató, ya es una realidad. Por eso es que el mundo tiene sistema de votación que además a través de blockchain es muchísimo más seguro, brinda transparencia. No hay dudas de quiénes estuvieron presentes y no hay dudas de cómo emitieron el voto quienes lo hayan realizado a través de estos métodos. Por supuesto que tiene riesgos y podríamos hablar años, pero todo esto está afectado por los sesgos. Las personas que ingresan los datos a las computadoras son seres humanos, primero. El sistema, el Machine Learning, va aprendiendo en base a los datos que han cargado personas, con lo cual hay una situación para ver ahí, pero eso da lugar a muchísima discusión más. ¿Qué pasa con los directores? En el mundo, las principales compañías que tienen el tamaño de su producción, de sus ganancias, mucho más grande que la de algunos países, toman sus decisiones a través del NED, No Independent Directors, que son algoritmos que toman las principales decisiones. Esto está sucediendo en el mundo. Y entonces acá la discusión que tenemos es, ¿y el deber de lealtad y la responsabilidad para dónde vamos? Ellos son. ¿Por qué? Porque manejan muchísima más información que la que puede manejar el ser humano. Contrastan con los datos pasados, proyecciones futuras, etcétera, etcétera. Esto está ocurriendo y es una realidad de las principales compañías de Japón, Singapur, etcétera, etcétera. El NED. Bien, ¿qué tipo de determinaciones puede tomar? Se estima que pueden tomar cerca de un 25% de las determinaciones que pueden tomar las compañías. Pero yo creo que irá avanzando. Y entonces, ¿qué ocurre con el deber de lealtad? ¿Le podemos pedir un algoritmo que cumpla con el deber de lealtad y diligencia? No. Tendrá que tener a su cargo otro tipo de misiones más consultivas desde mi punto de vista y no tanto, por supuesto, porque no es un ser humano. Y además, lo que se estima es que jamás, más allá de toda la cantidad de datos que puede manejar un algoritmo, se estima que nunca va a poder tener la experiencia del ser humano. ¿Bien? Eso por un lado. Bueno, las famosas DAO, no quiero poner mucha situación, pero la DAO existe en Estados Unidos, estas sociedades descentralizadas que buscan cada vez menos depender de tener un directorio, tener gerentes y demás, y que están tokenizadas y que están en una deep web fuera de todo, no tributan. Bueno, esa es la realidad, esto es lo que está ocurriendo también en el mundo, ¿bien? Y los socios pueden estar en cualquier lugar, Singapur, Estados Unidos, Argentina, Colombia, en cualquier lugar, son todos socios, ni se conocen. Bien, ¿y aquí qué hacemos con esto? ¿O qué hacemos con la posibilidad de poner asambleas a través de inteligencia artificial, smart contracts y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo primero, regular.
siempre vamos a ir un paso atrás, esto no lo tenemos que aceptar de inicio. Un ordenamiento nunca va a poder ir a la par del avance tecnológico, pero sí regularlo. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? ¿Dónde podemos incorporar este tipo de cláusulas? Yo creo que las sociedades de la sección cuarta perfectamente pueden ser compatibles con este tipo de situaciones. Si se plantean todos estos tipos de situaciones, perfectamente pueden darse. En Estados Unidos, este tipo de situaciones, este tipo de la tecnologización de las sociedades se da a través de las sociedades de hecho, así se regulan en el mundo. Y bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta aquí? La razonabilidad, por supuesto, en todas estas cuestiones, y después tener en cuenta que cuando se aplique el blockchain dentro de una compañía o el sistema de inteligencia artificial, inevitablemente va a necesitar del respaldo del ordenamiento jurídico, porque la red de blockchain necesita se va a salir sin lugar a dudas e inevitablemente del contexto de la sociedad comercial que nosotros conocemos en la Ley General de Sociedades. La red de blockchain obliga a salirse por supuesto, no puede quedar sujeta al régimen de la responsabilidad limitada y demás, ¿no? Rompe el molde. Nuestra misión, lo último que les quiero dejar aquí para no cansarlos con el tema, es intentar buscar los modos para poder acompañar este fuerte cambio tecnológico que ya es una realidad, para poder implementarlo en los estatutos y por supuesto, tener muy pronto, si Dios quiere, como Ecuador, por ejemplo, una regulación del blockchain dentro de la Ley General de Sociedades. Muchas gracias a todos. Antes de pasar al debate, vamos a preguntar a ver si está en la sala el doctor Fernando Salazar Ghettini. No está. ¿Y la doctora Silvia Toscano? Tampoco. Bueno, a ver, ¿alguno quiere preguntar? Allá la doctora. Allá atrás. Sí. ¿El doctor? Sí. Allá hay una niña. ¿Alguien más? Carolina empezaba. Bueno, sí, gracias. Dos comentarios. Tal vez los dos comentarios que voy a hacer sean obvios, pero como no se dijo y estoy en este panel desde temprano, lo quiero agregar. Ninguna duda, todos coincidimos en que necesitamos una reforma, necesitamos actualizar el derecho societario, incorporar herramientas de la tecnología, las que sean. Lo que no dijimos nunca es que todo esto no lo podemos hacer solos en términos de operadores jurídicos. O sea, esto tiene que estar muy acompañado por quienes realizan los desarrollos tecnológicos. No hay manera de hacer esto de manera eficiente si no es con alguien dedicado a la tecnología sentado al lado y con algún cliente que más o menos sepa qué es lo que va a querer hacer para que sepamos cuál es la herramienta que tenemos que crear y de qué modo crearlo. Nuestra función como operadores del derecho va a ser simplemente saber cuáles son los intereses que queremos tutelar y ver de qué manera tutelar esos intereses. Pero me parece que esta es una cuestión que tenemos que tener claro todos, porque si no, las reformas que se proponen son ineficientes, después no sirven para absolutamente nada. Y lo siguiente es, creo que hay que regular, lo que pasa que hay que regular con definiciones lo suficientemente amplias, de nuevo, solo teniendo en cuenta el interés a tutelar, pero con definiciones amplias que puedan abarcar este avance de la tecnología que es exponencial, que cada vez es más rápido. Y me viene a la cabeza, mientras pensaba esta idea, la ley de firma digital. Las definiciones de la ley de firma digital son tan precisas, pero tan amplias, que tenemos una ley del año 2001 que hoy es eficiente. Entonces, tomemos ese ejemplo y creamos que es posible generar normas lo suficientemente amplias como para que puedan acompañar el desarrollo de la tecnología. Yo no creo que eso no sea cierto. Doctora. Bueno, de mi parte no puedo menos que
adherir total y absolutamente a la ponencia del mi querido amigo, el doctor Guillermo Ragazzi, en función de que el trabajo dentro del organismo siempre nos ha permitido, tanto a él como a mí, pasar por un proceso de evolución que ahora indica la incorporación de tecnología. Pero lo único que puedo decir es que en ese reglamento general de registro, que es indispensable para poder llevar adelante la transformación que el registro necesita, requiere de la participación de todos, sin exclusión de nadie. En ese proceso de realización de ese reglamento deben participar todos los operadores, no solamente los funcionarios de registro, los funcionarios de gobierno, sino todos los operadores jurídicos, para hacer las propuestas que en el desarrollo de su actividad lo pueden aportar. Es decir, se necesitan qué datos van a ir, qué cosas se va a regular, de qué manera se va a regular, por qué se va a regular de ese modo. Es decir, por qué se necesita esa base de datos nacional para poder realizar esa transformación que se necesita. Muchas gracias. Hola, bueno, primero que nada felicitar a los 3 expositores. Estuvimos en el panel anterior hablando de inteligencia artificial, entonces mi pregunta va más dirigida a la doctora Lorena Schneider. Cuando afirma que la inteligencia artificial no puede actuar con el deber y diligencia de un buen hombre de negocios, si podemos exigirle o no que cumpla con ese principio. Nosotras cuando con la colega Migliorati empezamos a escribir la ponencia, partimos de esa base, pensábamos que no se podía. A lo largo de la ponencia empezamos a cambiar de opinión y nos dimos cuenta de que en un punto el algoritmo va a responder a lo que la doctrina y la jurisprudencia entienda como ese principio, es decir, eso podríamos llegar a incorporarlo nosotros en el algoritmo para que pueda actuar debidamente. Obviamente no va a ser algo natural del algoritmo, pero creo que existe la posibilidad de hacerlo. Lo digo como una reflexión para charlarlo, porque siempre 2 cabezas piensan más que una. Para enriquecer un poco el debate nada más. Bueno, como no, buenas tardes. Muy buenas las ponencias, 3 enfoques o 4 enfoques distintos pero sobre el mismo tema, ¿no? Bien, Guillermo, apruebo plenamente. Necesitamos un registro nacional, una ley de registros, que eso fue una omisión del código por un prejuicio anticomercialista que hay que superar. Yo también diría, el registro tiene que estar en la web y tiene que estar indizado en Google. Yo puedo encontrar cualquier operación, la tengo que encontrar por Google y en la web, no a través de un trámite de un certificado. Me parece fundamental. Bien, los registros digitales de Zafar. Ahora bien, toda esta gestión digital, necesitamos la ventana humana, muchachos. Se cae el sistema, miren lo que pasa con la FIP, con los aplicativos, con que no entramos, con que probamos. Necesitamos siempre la ventana humana. Un teléfono, una persona, un mostrador para ir a golpear. Cuidemos esto, porque si nos olvidamos de lo humano, desaparecemos como humanos. La tokenización de acciones es cierto, hoy no se puede hacer porque no tendría efecto legal, precisas una ley. Hoy tendrías que tokenizar, digamos, pasar las acciones en fideicomiso y que el fideicomiso emita acciones, emita token, que sería de segundo grado, ¿no es cierto? La de Schneider, que, bueno, moviliza todo, muy bien, linda ponencia. El tema de las asambleas se ve. El tema de las DAO. El tema de las DAO, hay que ver estas DAO, o sea, si es una DAO de inversión, no veo que pueda ser una sociedad. Si la DAO es solo de inversión, sería un contrato asociativo. Hay un problema en la DAO, hay una responsabilidad, hubo un fraude, algo. ¿Quién responde? ¿Responden los socios? No, esta es la pregunta, ¿no? Son los juicios que hay en Estados Unidos. ¿Quién responde en estos casos? Bueno, creo que había que distinguir si tiene objeto empresario, por lo menos para mi teoría el objeto empresario, podría ser sociedad de hecho, y si no sería un contrato asociativo. Bueno, y la inteligencia artificial, el tema es las dos cosas. Primero, cómo se carga y después cómo va a seguir evolucionando con el Learning Machine, ¿no?
pensemos que en la ciencia de la administración tenemos distintos tipos de decisiones. Decisiones ya pautadas, que hacen el mostrador de aerolíneas en China. Ya está pautado qué tiene que hacer el empleado. Todas esas pautadas es claro que pueden ir a un sistema automático. El tema son las otras decisiones, y lo que se critica de la DAO, que lo dice bien Duprat, es que como la DAO se cargan ciertas decisiones, después el mercado evoluciona, se va más adelante, ya quedan viejas. Y hay que ver si el Learning Machine acompaña o no esta forma. Por eso creo que es un tema de estudio, me parece muy bien tratarlo acá y felicito a los ponentes. Gracias. Gracias. Bueno, también apoyo, me gustaron todas las ponencias, muy buenas, pero me quería centrar en la de Guillermo Ragazzi. Estoy totalmente de acuerdo. Introdujo algunos temas que yo siempre los considero como muy importantes, porque en todo el Congreso hablamos del avance de la libertad, autonomía de la voluntad, pero claro, tiene que haber una contrapisa. Y ese es el acceso a la información. Y Guillermo Ragazzi trajo perfectamente el tema del acceso. Incluso trajo el del acceso irrestricto a la información que está en los registros. ¿Por qué no? Sería la pregunta. ¿Por qué no el acceso irrestricto? Pero además, la ley de registro, que también lo resaltó Eduardo Fabier Dubois, que es una cuestión sumamente importante, que además lo que trajo Guillermo Ragazzi es este tema de unificar la información, incluso para diseñar políticas públicas, no solo para, bueno, tantas cosas que serían necesarias, sino también para el diseño de políticas públicas. Por eso quería señalar que la ponencia me encantó y también me gustó mucho el tema de tokenización de acciones, pero bueno, no voy a tener tiempo, así que... ¿Falta alguien? En línea a lo que sostuvo el doctor Ragazzi, luego el doctor Fabio Dubois y luego quien me precedió, decir que Córdoba, el registro público, cuenta con un sistema de acceso a la información que es formidable. Como decía Joche, mi gran amigo, somos todos amigos, ¿sí? Somos todos amigos, nos queremos mucho, nos acompañamos y por eso estoy muy orgullosa del sistema que tenemos en Córdoba, que el acceso a la información está disponible permanentemente. Podemos acceder a, como escribana, lo doy fe de esto, que accedemos a la acreditación de la existencia de la sociedad del carácter invocado con firma digital. No saben la emoción cuando verifico el tilde verde de saber que estoy manejándome con originales digitales, porque es tan duro cuando uno le pide al requirente que traiga los libros sociales con la responsabilidad que eso implica sacarlo de la sede social. Muchas veces me ofrezco a ir a la sede social para no correr ese riesgo. Y por ahí cuando traen algo, un libro o incompleto, o traen algo que es una copia, entonces, ¿cómo hacemos con el 307 del Código Civil y Comercial de la Nación? En consecuencia, trabajar con originales digitales y cuando se trata de documentos que no tienen vocación registral, sino que uno tiene que solicitar al requirente porque ya están en los libros, por ejemplo, el acta que autorice el otorgamiento de un determinado acto jurídico, automáticamente nos lo mandan al correo electrónico, verificamos firmas digitales. Estamos trabajando con originales digitales, con una enorme seguridad jurídica, libros digitales que impiden tener hojas en blanco y tantas otras cosas buenas que estoy muy orgullosa. Así que, bueno, como decía Joche, todo es perfectible, pero creo que Córdoba es un buen ejemplo, ¿sí? Y nos acompañamos mucho y eso está buenísimo. Gracias. Hay que dar el derecho a réplica a los invitados. Tengo el derecho a réplica. Bueno, muy bien. Bueno, con lo que decía recién el doctor Dubois acerca de las DAO, yo estoy de acuerdo plenamente, por supuesto. Lo que primero tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de DAO es que no son personas jurídicas. El tema es qué hacemos si las traemos acá. Entonces yo coincido en que pueden perfectamente implementarse a través de la sección cuarta. Si es una DAO de inversión, opino lo mismo y los contratos asociativos van a venir más que bien. Pero tenemos que trabajar en eso. Así que estoy de acuerdo. Ahora, con el tema de la responsabilidad, bueno, cuando hablamos de tecnología y sobre todo con el tema de este algoritmo que es
es un enter que apretamos para que tome las decisiones. Pensemos en que apretamos un enter y te toman las decisiones más importantes de una sociedad. Bueno, ¿cómo hacemos para el sistema de responsabilidad? Está basado sobre un sistema de atribución de esa responsabilidad, con lo cual necesito tener un ser humano, no puedo atribuirle a una tecla o a un sistema, digamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, lo que pasa es que cuando hablamos de tecnología son todas dudas y casi ninguna certeza, está todo por venir, está todo por verse, ¿bien? Pero yo no creo que podamos atribuirle responsabilidad. Hoy la doctora Villanueva acaba de decir, bueno, para que hablemos de solidaridad hay una cantidad de cuestiones que se desprenden o de indemnización de daños, lo primero que tengo que tener es responsabilidad. Y si tengo que tener primero responsabilidad, tengo que tener los 4 factores del derecho de fondo, y necesito un ser humano para poder endilgarle eventualmente culpa, dolo, etcétera, etcétera. Bien. Gracias. Coincido con el doctor Fabián Dubá en términos de que es cierto, hoy la tokenización es más propia de un fideicomiso de administración, ¿no es cierto?, en donde uno tokeniza la posibilidad de aspirar a utilidades, quizá o beneficios que den las acciones, que de la propiedad de la acción, por lo que no impactan directamente en el registro, que sería constitutivo. Y por el tema de la inteligencia artificial que hablaba Lore recién y recién comentaban, a mí me encanta la inteligencia artificial, la verdad soy casi devoto de ella, pero en términos de reemplazar a la persona es donde tengo algunas dudas. Sí como elemento de consulta, pero yo les pregunto, ¿la inteligencia artificial sabe que quizá en los 20 días de mundial se dicten 30 DNUs? Es decir, ¿lo va a presumir, lo olfatea? ¿Tiene la inteligencia artificial? Es decir, estamos en un mundo donde la inteligencia artificial es para lo estable, ¿no? Estamos en un mundo donde se enseña en ciencia de la administración que los modelos de negocio, los programas de negocio, los planes de negocio son a 5 años, y en la Argentina son a 6 meses. Entonces, ¿la inteligencia artificial está preparada para olfatear todo eso? Por eso quizá reemplazar a la persona por la inteligencia artificial no sea el camino, pero sí un elemento inexorable de consulta para tomar las mejores decisiones. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchísimas gracias por estas palabras que han tenido sobre mi ponencia. La verdad que los mimos siempre vienen bien y máxime a cierta altura de la vida. Así que muchas gracias. Decía Edgar Morin que el futuro es incertidumbre, ¿no? Y yo diría más aún en un país como el nuestro, en donde tenemos tantas incertidumbres que incluso nos ha dejado también la pandemia. A veces tengo estas reflexiones que me llevan, si acaso estamos pensando constantemente, incluso desde nuestra disciplina y de nuestra vocación por cambiar el mundo, recordar que tenemos 40% de pobreza, que más de la mitad de los chicos son pobres, y también me parece que ese es un mundo al que tenemos que atender porque es sin duda nuestro prójimo. Digo esto porque en relación a lo que estamos analizando sobre la modernización del derecho societario, quiero aclararles que ayer escuché también ideas sobre la derogación de la ley de sociedades, cosa no nueva. Ya en el Congreso de Derecho Comercial de 1990 se planteó este tema de la derogación de la ley de sociedades. Nos viene a plantear también el hecho de que nosotros tenemos casi el 70 o 75% de nuestras empresas que son MIPYMES. Y me parece que todo esto que estamos conversando sobre este mundo nuevo, en el cual tenemos necesariamente no solamente mirar que instalar, me parece que está requiriendo mayor información, mayor conocimiento. Usted no se imagina lo que nos costó a nosotros traducirles a nuestros legisladores en el año 2016 qué era crear, desarrollar una sociedad por medios digitales. Simplemente eso. De modo tal que me parece que nos está faltando una mayor información, un mayor conocimiento. De pronto estamos dando por presupuesto muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, que efectivamente son así, pero que quizás deberíamos reflexionar en qué medida esto va a ser aplicable en nuestro país, qué grado de aceptación vamos a tener y por ello el desafío que tenemos de generar mayor información, mayor conocimiento sobre todas estas temáticas. Y termino señalando simplemente
que escuchando en el bloque anterior las dificultades que existen en los organismos locales para implementar todas estas medidas, porque evidentemente carecen de recursos, carecen de infraestructura, etcétera. Yo les digo que nada es fácil. Todo esto es muy complejo, pero esto comporta desde el derecho registral un desafío que significa en primer lugar tener objetivos claros, saber qué es lo que vamos a hacer, y luego compromiso, responsabilidad, y a eso le agregamos creatividad e innovación, y en ese sentido los argentinos mucho tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. La doctora Zafar tiene sus 2 minutos. En consonancia con el resto de los ponentes, por supuesto que yo comparto con el doctor Dubá que no es el reemplazo de la persona humana. Creo que lo fundamental es que haya una responsable ciudadanía tecnológica, tecnológicamente hablando. Hablábamos con la escribana, nosotros en Salta estamos bastante lejos o atrasados en cuanto a la utilización de la firma digital, por ejemplo. La pandemia nos ha llevado a tener que utilizar sistemas informáticos de forma desesperada, pero no hay una conciencia de lo que implica la firma digital en cuanto a su verdadera utilización. Es real que desde la definición y su diferenciación con la firma electrónica, desde el momento que se dictó a hoy, está más vigente que nunca, pero en las actuaciones en general no hay una aplicación taxativa o una aplicación realmente sostenible. Entonces, no se pretende desplazar bajo ningún punto de vista, creo, con la tecnología a la persona, sino ir caminando, digamos, los hechos preceden al derecho claramente, y lo que decía Lorena, probablemente lo que hoy regulemos, porque además nosotros tenemos una situación puntual que es una corriente legiferante de momentánea, pero que no atiende quizás a la verdadera demanda del momento. Sacamos la ley y después la adecuamos, o después vemos cómo la reglamentamos. Que en esto radica puntualmente. O sea, creo que fundamentalmente es necesaria una ciudadanía tecnológicamente responsable. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Ragazzi habla de incertidumbre. Nosotros tenemos 2 certidumbres. Una, que a la 1 cerramos para poder tomar el almuerzo, y la otra certidumbre es el nivel de excelencia que ha tenido y demuestra el éxito de este congreso. Así que felicitamos a todos los ponentes, no solamente a los ponentes, a los que preguntan, a los que participan. El nivel es realmente de excelencia, nos congratula. Y un último aviso: el doctor Reutemann, que era el presidente de la mesa y que no sabíamos al comienzo qué había pasado con él, por eso lo hemos debido reemplazar, ha avisado que ha tenido un problema personal y por eso les pido disculpas a todos. Muchísimas gracias, buenas tardes, felicitaciones.